Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Este fin de semana, en el periódico El Universal de Querétaro, el doctor Ángel Valderas Puga publicó su columna y su opinión acerca de los datos duros que rodea a un personaje que ha estado enquistado desde el Instituto Nacional Electoral, por lo menos como secretario ejecutivo, los últimos 15 años. Se trata de Edmundo Jacobo Molina. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué lleva tanto tiempo en el INE? ¿Cuánto nos ha costado a los mexicanos mantenerlo ahí? Bueno, para platicar de esto y mucho más, justamente le doy la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga, que ya está listo para entrarle sin máscaras. Doctor, bienvenido, muchas gracias por esta plática sabatina. Lo abrazo a la distancia. ¿Cómo está? Pues buenas tardes, saludándolos a tu público desde el Bajío, desde la ciudad de Querétaro, Manuel, por acá andamos. Sí, como dices, fíjate que, bueno, yo soy muy serio en lo que hago porque a final de cuentas, pues traigo una formación de investigador y de profesor universitario, de licenciatura, de posgrado, de doctorado, lo que de alguna manera es algo que en Italia le llaman forma mentis en latín, que es una forma mental. O sea, es una cuestión de yo no digo, no afirmo si no confronto los datos, si no verifico fuentes distintas. Y bueno, todos hemos escuchado en este periodo que Ciro Murayama, que Lorenzo Córdoba, y ahora que se volvió famoso Edmundo Jacobo, a partir de algo, Manuel, y la gente que ve esta transmisión, de algo que es perfectamente usual, no solamente en la administración pública, sino también en las empresas privadas. Veamos ahorita, por ejemplo, la llegada que está de moda en México, Elon Musk, ¿no? Con Tesla y la fábrica que va a poner en Nuevo León, pero su llegada a Twitter. Despido de gentes, cierre de áreas, compactación de otras, etcétera. Es decir, en la administración público-privada hay áreas que desaparecen, otras que se crean, otras que se transforman. Entonces, Edmundo Jacobo Molina salta hoy en día a, digamos, a la palestra pública su nombre, porque digamos que es una primera víctima colateral de lo que planteó el llamado Plan B, que es una racionalización del gasto del Instituto Nacional Electoral. Cuando ves cifras macro, por ejemplo, a mí me impactó el estudio de 2012, hace más de 10 años, Manuel, ya la BBC de Londres, que es mucho decir, se sorprendía del enorme gasto de las elecciones en nuestro país. La BBC de Londres, es decir, los ingleses estaban sorprendidos del alto costo de las elecciones en México. $25 por voto en las elecciones presidenciales 2012. Bueno, en ese mismo momento, en Francia, el voto costaba menos de $2. Menos de $2, contra 25. Es decir, 12 veces más caro en México que en Francia. Ahora, pues a veces hay gente que se queda nada más en eso. No, otros decimos, bueno, pero ¿por qué es tan caro en México? Y cuando te das cuenta de los presupuestos del INE, que son presupuestos del orden de 20,000, son variables, van en los años electorales, digamos que es más, pero han ido de 13,000, 14,000, 19,000, 20,000 millones de pesos. Y cuando te das cuenta, porque fue de las primeras cosas que a mí me impactó, me chocó, los datos que hoy publico en el Universal Querétaro, pues provienen de un archivo que yo tenía de la nómina del INE, que lo pusieron, digamos, el archivo me llegó cuando el INE solicita aquella divergencia que solicitaban aumento de presupuesto y que como no se les concedió, de manera dolosa, como es la característica de Lorenzo Córdoba, hablaban de recorte, cuando simplemente no se les autorizó
el aumento del presupuesto. Entonces, a mí me llamó la atención que más o menos la nómina de los, ¿qué serán? Los primeros 1,000 funcionarios del INE, esa nómina nos cuesta a los mexicanos 4,000 millones de pesos. Quiere decir que la mayor parte del dinero que se maneja se la lleva la cúpula, se la lleva una élite dorada. Hoy en día me sorprende, Manuel, creo que pudiéramos hablar de usar los términos cinismo o utilizar los términos hipócritas, porque en esa nómina, acabo de abrir el archivo, si quieres te lo comparto, es muy sencillo, porque nada más para que lo vean, en el sentido de que yo analicé mira, nada más vámonos a lo grande. Yo analicé los 600, a ver, los que saben manejar hoja de cálculo electrónico, pues mira, simplemente ordené de mayor a menor, que aquí lo puedes ver en la columna F, que es el total, y ordené hasta lo que me pareció, dividiendo el total entre 12, porque este es anual, pues lo que me pareció ya excesivo. Y el número de plazas, aquí viene, ¿no? Mira, en el caso de Edmundo Jacobo, estamos hablando de secretario ejecutivo con una plaza UB3 y que nos cuesta el dato que yo di, 4,105,826 al año. Si te fijas, es prácticamente lo mismo que ganan los consejeros electorales. Eso es una diferencia de 270,000 en un año, que si dividimos entre 10, pues ya son 27,000 al año. Y luego viene desglosado en lo que son salarios y las prestaciones, que son excesivas. Mira, una cosa muy extraña del INE, que ahora sí que pareciera yo los ubico en la Unión Soviética, en el comunismo más puro, medidas de protección al salario. O sea, pareciera ser que el INE se convirtió para ellos mismos en la gente más pro trabajador. Y luego los seguros, ve lo que nos cuestan. 100,000 un seguro, 447,000 otro seguro. Esto ya es, digamos, irrelevante. Y bueno, mira, al final de cuentas lo que hice fue, donde vi más o menos, me paré aquí, mira, para que te des una idea, me paré en 500,000 pesos anuales, que más o menos estamos hablando de unos 40,000 pesos mensuales. Y bueno, esas son las primeras 600 plazas. Y luego aquí tiene lo que cuesta. Esto que marqué en rojo, grandotote, esto es lo que nos cuestan, Manuel, las primeras 600 plazas del INE. Fíjate, estamos hablando casi de 4,000 millones de pesos. Ok, dejo de compartir. Mira, ahora que Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama y la gente que les hace eco dicen, no, los trabajadores del INE, etcétera. A ver, Manuel, ¿cómo es posible que las primeras 600 plazas se lleven 4,000 millones de pesos? Es un dineral. Quiere decir que hay dos INES. No es exagerado, no es peyorativo hablar de una élite dorada, y es algo que en un país con 60 millones de pobres, cuando menos resulta chocante. Edmundo Jacobo tiene un seguro de vida de 9,5 millones. Mira, Manuel, yo dirigí un sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde tenemos buenos salarios y donde para que tú ingreses tienes que
pelear tu plaza. Yo tengo 2 plazas, ya me jubilé en la universidad, pero mi plaza la tuve que ganar en un concurso por oposición y sigo trabajando en el Tecnológico de Querétaro, donde mi plaza la gané en un concurso por oposición. Es la manera de ingresar en las universidades o de ir subiendo en un escalafón. Entonces, hoy en día, para que tú ingreses a una universidad pública, necesitas tener como mínimo doctorado. En muchas universidades se pide ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tener una determinada producción científica, es decir, haber invertido en tu formación no solamente 4 años o 5 o 7, si estamos hablando de música o de medicina en una carrera universitaria, sino además como mínimo 3 años de maestría y como mínimo 4 años de doctorado. Y luego tu producción científica. Y mira, nosotros que somos una universidad, nuestro tabulador no se ha abierto en las últimas 2 décadas. La categoría máxima de un profesor, que más o menos, te digo, es una universidad pública, es la categoría 7. Y a lo que tú puedes acceder es a un sueldo de 50,000 pesos mensuales. A mí no me parece exagerado. Ya te di los requisitos: licenciatura, maestría, doctorado, producción científica, escribir libros, etcétera. O sea, hay una serie de tareas que hacemos los académicos. Pero esto que ganan en el INE es vergonzoso. O sea, superan lo que gana el presidente de la República sin tener la misma responsabilidad. Mientras nuestro presidente fue electo por 30 millones de mexicanos, preguntémonos, ¿quién eligió a Edmundo Jacobo? Precisamente la propuesta de reforma electoral del presidente, te recordarás, era que los consejeros fueran elegidos por nosotros los ciudadanos. Es correcto. Pero se opusieron. ¿Y por qué se opusieron? Pues por las maneras oscuras en las que se eligen a este tipo de personajes. Justamente en el artículo recupero esa historia donde Edmundo Jacobo lleva 3 reelecciones en el mismo cargo, Manuel. Deberían de ser 2, pero ahí viene la falacia de Lorenzo Córdoba, que es quien lo empuja, porque dicen que el IFE, Instituto Federal Electoral, era una cosa y el INE es otra cosa. Mira, es una falacia hoy avalada por los jueces que le dan la razón a Edmundo Jacobo de que tiene que regresar a una secretaría que ya ni siquiera existe. La Secretaría Ejecutiva no existe porque el Plan B fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora, Manuel, ¿de cuándo acá los jueces están tan interesados en defender los puestos de trabajo de la clase trabajadora? Mira, es una falacia total. Cuando en 1997 se reforma la ley del ISSSTE, que nos pegó a todos los trabajadores federales, unos 3 millones de trabajadores federales, nos la aplicaron de manera retroactiva. Nos amparamos. Se metieron controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si actuaran como los jueces que están defendiendo a Edmundo Jacobo, nos tendrían que haber dado la razón. La Constitución, el artículo 14, señalaba claramente que no puedes aplicar una ley de manera retroactiva. Pero cuando los jueces quieren golpear a los trabajadores, no a estos que ganan 4 millones al año, no, a los normalísimos trabajadores, enfermeras, policías, burócratas, profesores de escuelas públicas, nos dijeron que era un derecho latente y que como no se había ejercido, entonces nos cambiaron de manera retroactiva la ley. Manuel, lo vimos apenas en 2013, periodo 2013, 2014, 2015 hasta 2016, con la mal llamada reforma educativa.
Otra manera de aplicar de manera retroactiva una ley que permitía el despido legal y justificado de maestras y maestros, 1,5 millones de educación básica hasta bachillerato, si no pasaban 3 exámenes o un examen de permanencia en el empleo, pero de manera retroactiva. Y hoy, en cambio, tenemos a jueces hiperpreocupados por los derechos humanos del señor Edmundo Jacobo, que fue reelecto en febrero de 2021, cuando en realidad él en abril de 2021 ya cumplía 13 años en el mismo cargo. Debería haber sido removido. El señor fue reelecto por dedazo, promoción Lorenzo Córdoba, quienes votaron única y exclusivamente los consejeros del INE, pero en febrero de 2020, cuando en realidad él debería de haber cesado sus funciones en abril de 2020. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues que ya me di cuenta que hay un error en mi artículo que puse 2020 en vez de 2021, pero aquí la gran trampa es esta. Mira, en abril de 2021 entran cambios de consejeros. Y entonces lo que hace Lorenzo Córdoba, y eso no, mira, no, ni es legal, ni es legítimo, tú estás en tu cargo hasta abril de 2021. Entra un nuevo consejo del INE. Ese nuevo consejo del INE te podría ratificar, ¿cómo no? Que ya no debería de ser porque ya llevaba una reelección. Bueno, entonces Lorenzo Córdoba, para no esperarse a abril, todavía con la mayoría que él controlaba en ese INE, promueve una cosa absurda, una reelección anticipada. Oye, espérame, pues si tu cargo termina hasta abril de 2021, ¿por qué lo reeliges en febrero de 2021, meses antes? Única respuesta, para favorecerlo. Pero, Manuel, aquí hay una falta de ética, hay corrupción, tanto del señor Edmundo Jacobo, como de Lorenzo Córdoba, como de los consejeros que avalaron esa situación y que no fueron todos, porque si hubo consejeras y consejeros que alzaron la voz y dijeron, espérense, esto no tiene ni pies ni cabeza, nos vamos a esperar a abril de 2021 con el nuevo consejo. Pero no nada más es Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, claro, y otros cómplices. Ahora pregúntate, Manuel, ¿por qué tanto interés en Edmundo Jacobo? ¿Qué tareas hace Edmundo Jacobo de relevancia como para que le paguemos 170,000 pesos libres, más todas las prestaciones que tiene, que no tenemos los trabajadores? A mí me gustaría que la gente que siga tu transmisión nos dijera solo una. ¿Qué trabajador en México, en dónde? En el sector público, pero te apuesto que ni siquiera en el privado, Manuel, existe una prestación como esta de medidas de protección al salario. Medidas de protección al salario. Y no es una bicoca, ¿eh? No. Son más de 500,000 pesos al año. Quiere decir que son más de 40,000 pesos mensuales, una fantasmal medida de protección al salario. Y también los fondos y seguros de ahorro para el retiro por 13 años, Manuel, 14 años. ¿Esto sabes a quién me recuerda? Aquel famoso, pues, ángel de la dependencia, Gurría, el que se jubiló de Nacional Financiera a los 40 años de edad, con apenas un año de antigüedad. Aquí me parece igual. Que alguien nos explique en el mundo del trabajo, o yo retaría que nos muestran en tabuladores públicos o privados, quién puede acceder
por solamente 14 años de trabajo a una prestación de fondo y seguro de ahorro para el retiro, que son 450,000 pesos mensuales. Si le sumamos 40,000 de la medida de protección del salario al mes, más 40,000 de este seguro de retiro, ya son 80,000. Oye, pero lo que sí es verdaderamente escandaloso es su seguro de vida. 40 meses de percepción bruta mensual. Que yo los datos los tomé del mismo INE. O sea, Mira, perdón que lo interrumpa, doctor. De hecho, dime. tenemos varias preguntas, pero solo para asegurar esto, porque de seguro cuando esta entrevista salga al aire, va a haber algún iluminado que diga esos datos son falsos, esos datos son inferencias. Estos datos que usted está compartiendo vienen directamente del portal de transparencia del INE, que Te lo comparto en este momento, precisamente para que te des cuenta. Aquí está, mira. Es en la sección, todo mundo puede verificar esto, ¿eh? Es en la sección del INE donde dice directorio de personal. Ahí aparece Edmundo Jacobo y luego voy a tener que bajar a ver si se ve y luego me regreso, porque viene aquí su tipo de plaza, mira. Ahí viene la plaza, dice V3 y luego vienen las remuneraciones mensuales, mira, ordinarias, total neto. Y luego fíjate las prestaciones. Si tú pasas por aquí arriba, mira, te dice prima vacacional y te dice cuánto, por acá arribita. Gastos funerarios, 1,000 veces el salario mínimo general, que como ahora Andrés Manuel ya lo subió, pues imagínate. Luego, prima quinquenal, que eso es poquito, pero aguinaldo, 40 días del sueldo tabular, cuando menos, sin deducción alguno. Vacaciones, 2 periodos vacacionales. Y luego esta que es la parte fuerte, los gastos funerarios e indemnización. Pero fíjate cómo en la parte de abajo, es ahí donde vienen los seguros. Mira, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individual, pero este es el fuerte, mira. 40 meses de percepción tabular bruta. Es decir, tenemos que irnos acá arriba a estos 246,000, dividirlo entre 12 para tenerlo al mes y luego multiplicar por 40. Los datos, Manuel, son oficiales del INE, de su directorio de personal, Plaza V3. Y mira, también viene aquí su currículum. Ahorita platicábamos antes de la transmisión las divergencias que hay sobre sus años de antigüedad. Él, en su currículum vitae oficial que presenta en el portal del INE, pues es que entró al INE en junio de 2018 y que se ha desempeñado siempre como secretario ejecutivo. Pero también encuentras cosas muy raras. Edmundo Jacobo es filósofo, solo tiene licenciatura, no tiene maestría, no tiene doctorado, y sin embargo ve que durante 5 años trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo. Híjole, mano. ¡Ah, caray! Que alguien me explique qué hace un filósofo trabajando en un centro de investigación de hidrocarburos. Mira, director ejecutivo de capacitación, 5 años. Ajá. No. Entonces, y ve su formación académica. Mira, licenciatura, nada más en filosofía. Punto. Es decir, estamos ante casos muy extraños de un personaje que alguien lo ayudó, lo favoreció. A ver, yo no desprecio la filosofía. Uno de mis estudios en posgrado yo estudié filosofía de las matemáticas con un muy buen profesor de la Autónoma Metropolitana, el doctor Javier Pozos, y un profesor uruguayo. Yo aprecio muchísimo la filosofía. Sí, pero al Instituto Mexicano del Petróleo, o sea, y luego pasas a salir, te eliges más de 2 veces,
te reeliges de manera anticipada. Mira, cuando se dice el INE no se toca, en realidad lo que están diciendo no se toca son estos salarios que son ofensivos para el pueblo trabajador de México. Ofensivos. Porque los órganos autónomos, entre comillas, se han especializado en esto. A ver, en primera, ¿son órganos autónomos, Manuel? No, no lo son. No lo son, porque tanto el INAI como la CRE, como el INE, dependen del dinero público. Y es más, los jueces, los magistrados, ellos no generan los ingresos para pagarse sus salarios, no los generan. Ellos han vivido del petróleo, han vivido de los impuestos de los mexicanos, de las personas, de las empresas, etcétera. Bueno, entonces no son autónomos. Pero el neoliberalismo les dio esta potestad para tenerlos contentos, para que abusaran con fideicomisos, con altos salarios, con prestaciones que nadie tiene. Oye, a mí se me caería la cara de vergüenza de tener ese tipo de prestaciones. Manuel, acuérdate el cierre de Luz y Fuerza del Centro por Felipe Calderón en 2009. Se hace previo a una campaña de satanización del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se nos quiso presentar a un sindicato que eran abusivos por las prestaciones que tenían. Se trataba del sindicato más antiguo de México. Mira, mi sindicato, el Supaguac, es de los más antiguos de las universidades, mi sindicato nace antes que el STUNAM, para que te des una idea, ¿no? Que era, en ese caso era SPAUNAM. Digamos, el sindicato de académicos de la Autónoma de Querétaro nace antes que el sindicato de académicos de la UNAM. Y bueno, es un sindicato que nace en 1974, al año 2000 son 26 años y súmale ahorita 23, estamos hablando de 50 años. O sea, es natural que un contrato colectivo de trabajo de 50 años, pues ha sido incorporando poco a poco una serie de prestaciones. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de enormes salarios y enormes prestaciones para un periodo laboral mini-mini. Es mini-mini un periodo laboral de 14 años. No, mira, ahorita ve en Francia. ¿Cuál es el problema ahorita del pueblo francés que se está defendiendo como gatito patas arriba del gobierno neoliberal de Emmanuel Macron? Les quieren aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. En mi universidad, para que te jubiles, tienes que tener mínimo 30 años de trabajo. Y el recorrido estándar de un profesor para que pueda acceder a una plaza definitiva de categoría 7 pueden ser 20 años. Acá estamos hablando de que este señor, fast track, rápido, llegan ahí. Pero están igual los consejeros, Manuel. O sea, la defensa no es del INE. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Absolutamente nada que ver con la democracia. Esto tiene que ver con el abuso de estos organismos autónomos a los que anteriores gobiernos federales, Peña Nieto, y los dos narcogobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, es como los medios chayoteros. O sea, te doy dinero, tú, ente autónomo, la CRE, por ejemplo, Comisión Reguladora de Energía, te doy dinero, te dejo que crees tus guardaditos, que son los fideicomisos, te dejo que a tu élite dorada le pagues un dineral y tengas prestaciones. Manuel, yo te aseguro que Edmundo Jacobo, ningún gobierno europeo lo contrataría para hacerse cargo de un sistema electoral. Ninguno. No. Con ese sueldo y esas prestaciones, no. Yo trabajé 10 años en Italia, me casé con una italiana, conozco el mundo del trabajo en Italia, sé cuánto se gana. Si allá ganas 2,000 euros al mes, que son 40,000 pesos, ya, ahí la llevas. Claro. Ya, las universidades puedes ganar 3,000.
3,500 euros, 70,000 en Austria. Mira, en Austria son los profesores universitarios que más ganan. Austria. Ganan alrededor de 120,000 pesos mensuales. Edmundo Jacobo gana 246,000 pesos mensuales, porque toma en cuenta que gana 120, pero luego tienes que pagar impuestos. Claro. Y en Europa, a diferencia de México, el ISR no anda del orden del 33. Dependiendo del país, por ejemplo, los países nórdicos, tú puedes pagar de tu salario hasta un 60% de impuestos. Entonces, ganas 120, pero tienes que pagar un 60%. ¿Cuánto te queda? Un 40% libre, 50,000. Claro. Tienes asegurada educación, salud gratuita, esto sí, que ni qué. En Italia, profesionistas llegan a pagar la mitad de su salario en ¿cómo se llaman? Prestaciones, en impuestos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esta gente, nadie la contrataría. Yo no veo a alguien contratando a Edmundo Jacobo en Europa, pagándole ese sueldo, o un seguro de vida de más de 9 millones de pesos. O sea, ¿con base en qué? Es el único, a ver, Manuel, es la única persona en esta tierra que puede ejecutar el secretario ejecutivo. Ahora, entra una nueva administración de un gobierno que es legal, legítimo, democrático, con una ley que fue promovida por el Ejecutivo electo con 30 millones de votos y aprobada por 2 cámaras, que es un proceso democrático. Te dicen, va a cambiar la administración. Mira, yo hoy estoy en el TEC-NM, pero yo no fui contratado por el TEC-NM porque no existía. Yo fui contratado por el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro, que también dejó de existir porque se convirtió en el Tecnológico de Querétaro. Los que hemos trabajado en las universidades, hay posgrados que desaparecen, hay áreas que desaparecen, no desaparecen facultades, pero sí desaparecen departamentos, desaparecen áreas de investigación y simplemente te canalizan a otro lado. Claro. Entonces aquí hay una cosa absurda de estos jueces que están apoyando a Edmundo Jacobo. Ya no existe la Secretaría Ejecutiva y dicen que lo tienes que reinstalar en un puesto que ya no existe. Yo no veo en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en España, que la administración, no veo a Emmanuel Macron en Francia cambiando la administración y diga, no, ahora tienes que regresar al cargo en un cargo que ya no existe. Claro. Pues ya no existe, ya fue aprobado por ley en un proceso legal, democrático y legítimo. Doctor, en estos 30 minutos podría acabar perfectamente aquí este diálogo y se lo digo con toda la admiración y respeto del mundo, es francamente la mejor explicación que yo he escuchado acerca de los salarios y de los sueldos de estos personajes del Instituto Nacional Electoral. 4 millones al año solamente del secretario ejecutivo, que en este caso es Edmundo Jacobo. Asumiendo que ese salario siempre fue lineal y no se modificó en los 15 años que estuvo. Si yo me equivoco, me corrige por favor, doctor, que usted es matemático, pero 4 millones por 15 años en ese mismo cargo, estamos hablando aproximadamente de 60 millones de pesos en una sola persona. Ajá. 60 millones de pesos en 15 años en una sola persona. Y en esta tabulación que usted nos otorgó, tiene registrada a más de 600 plazas. Si solamente uno nos costó 60 millones en más de 15 años, imagínese si anexamos a los otros 599 que usted tiene ya documentado en este documento del doctor. Es de escándalo, de escándalo. 60 millones de pesos, no de la iniciativa privada, del erario de los mexicanos en una sola palabra. Y luego nos quieren venir a chorear de que les tienen que pagar tanto que porque si no, se los lleva la iniciativa privada. Oye, a mí me gustaría saber quién en la iniciativa privada le pagaría a estos tipos ese dineral, porque
¿Qué saben hacer? Ahora, fíjate que no es casual, Manuel, porque saben que son abusivos, porque esa es la palabra justa. Son abusivos y son corruptos, porque autoponerse esos salarios y esas prestaciones es corrupción y corrupción de la grande. Acuérdate que le acaban de preguntar a Lorenzo Córdoba cuánto se va a llevar de retiro y no lo quiso decir. Oye, a mí que me disculpen, pero si me preguntan, oye Ángel, ¿cuánto te dieron de finiquito, de jubilación? ¿Cuánto ganas como jubilado? ¿Cuánto ganas como activo? Pues lo digo porque esos son los tabuladores que se tienen. ¿Me va a dar vergüenza? No, no me va a dar vergüenza. Lo que me dará vergüenza es estarme llevando más de lo que en realidad me corresponde. Eso explica, Manuel, por qué nos cuesta tanto el órgano electoral, y eso explica cómo comenzamos esta charla. ¿Por qué la BBC de Londres estaba tan sorprendida del costo de las elecciones en México? Estados Unidos, en el momento que se hizo la comparación, eran 11,000, $11, y en México 25. Pero mira, antes de que me retire, déjame te comparto otro archivo, porque tenemos que ver esos 4,000 millones de pesos en este contexto. Mira, este es uno de los presupuestos del INE. Fíjate en el presupuesto base. Estamos hablando de 10,000 millones y luego viene la cartera institucional de proyectos, 8,000 millones, que normalmente uno siempre tiene que ver las cantidades más grandes. El total son casi 20,000 millones, ¿no? Bueno, pero fíjate arriba cómo en realidad, donde dice organizar procesos o organizar proceso electoral federal, la cantidad más grande está arriba, el presupuesto base de 10,700 millones. Esta es la cantidad más grande. Esta que está aquí, estos 10,000 millones. Es decir, de los 20, más de la mitad, el presupuesto base. Y te acabo de mostrar que de este presupuesto base, los 600 principales cargos se llevan prácticamente el 40%. O sea, ¿qué quiere decir? Que incluso al interior del INE, los y las trabajadoras del INE deberían estar escandalizadas de saber que esta élite, que además tienen 10 asesores, a ver, Manuel, que alguien me explique por qué un consejero del INE que gana, que le pagamos 4 millones, ¿por qué tiene que tener, ojo, 11 asesores cada uno? 11 asesores cada uno. O sea, yo te pago a ti, Manuel, 250,000 pesos mensuales para que hagas tu chamba. Y además te pago a 11 asesores que para que hagan qué. O sea, ¿qué es lo que van a hacer los asesores? ¿No? Y 11. Entonces yo me pregunto, ¿estos señores no trabajan? Porque mira, estoy checando, los asesores tienen plazas de nivel RB2. ¿Cuánto nos cuestan? 2,5 millones cada asesor. 10 asesores, 25 millones. Y te pago 4 millones más 25, que queda un piquito, 30 millones. O sea, cada consejero del INE, incluyendo a Jacobo, que no es consejero, pero son 11 consejeros y otros son 12, y cada uno nos cuesta 30 millones, son 360 millones de pesos que nos cuestan los consejeros y la secretaria educativa cada año. 360 millones de pesos.
es una élite dorada que entonces yo no entiendo. A ver, es como si yo como profesor universitario, además de mi salario, me pusieran 10 asesores. Uy, pues qué lujo, mano. Los pongo a calificar exámenes, a calificar tareas, a prepararme presentaciones, Pues para qué prácticamente trabajo. que vayan a dar la clase por mí. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué el pueblo de México me tiene que pagar a mí un salario de profesor si no diseño exámenes, no aplico exámenes, no califico exámenes, no diseño tareas, no califico tareas, no doy clase, no armo mis presentaciones? Ahí estoy. Entonces, pregunta, ¿qué hace un consejero? Yo entiendo la BBC de Londres. Mira, vi una entrevista ayer en Canal 11 con Sabina Berman, donde entrevista a dos exconsejeros electorales, Bernardo Barranco, que fue consejero en el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, y Eduardo Huchim, que él estuvo en el INE. Y efectivamente ellos saben muy bien, pues ellos fueron consejeros electorales, lo que otros ciudadanos comunes y corrientes también sabemos. A mí me tocaron procesos electorales en España, en Francia, en Italia. Ahí los viví, estuve ahí el día de las elecciones. Son ejercicios extremadamente austeros, en donde en cada mes electoral, no es como en México, que tienes un chorro de gente, cada mes electoral hay 4 o 5 ciudadanos. Las elecciones las organiza el Ministerio del Interior. Todas las casillas están en edificios públicos. Pues sí, ¿cuánto te pueden costar esas elecciones? En cambio, aquí tenemos a esta élite que haya o no haya proceso electoral, los tenemos que mantener. Mira, por ejemplo, 2023, ¿dónde va a haber elecciones? En el Estado de México y en Coahuila. Y en los otros 30 estados de la República, Manuel, no va a haber elecciones, pero tenemos que mantener a las soples estatales a pesar de que no haya elecciones. Las elecciones son cada 3 años. Entonces, en 2 años no hay elecciones y de todas maneras ganan estos sueldazos, porque el salario de Edmundo Jacobo no era fluctuante dependiendo de si hay elecciones o no hay elecciones. Ellos reciben de todas maneras el salario, las prestaciones, etcétera, y luego se quejan. Ahora, en el año electoral, su trabajo es de 6 meses. Ya, o sea, hay algunas cosas previas, las precampañas, la vigilancia, después el cómputo. Fíjate, Manuel, a ver, tú dime ya ahorita en 2023, ¿qué utilidad puede tener un llamado PREP que en su momento era de vanguardia, en su momento, para tener resultados electorales, cuando hoy hasta en Timbuktu, y quitemos Estados Unidos, porque están atrás de Timbuktu, pero hasta en Timbuktu haces elecciones hoy y hoy tienes resultados. Lo acabamos de ver en Brasil. Claro. Y lo acabamos de ver en Italia con Giorgia Meloni, o sea, y Lula da Silva. Y yo lo vi, pero no es de ahorita, Manuel. No es que digamos, no, es que el internet, no. Mira, yo al menos me tocaron procesos electorales, ¿qué te diré? Principios de los 80, mediados de los 80, todavía ni nacías tú, en Italia. Y luego me tocó verlos en España. Y los resultados se entregaban el mismo día de la elección. Yo me pregunto, ¿de qué diablo sirve un programa de resultados, ¿cómo se llama? Previos, cuando en otros países a las 2 horas de cerrar las casillas, es decir, terminas a las 6, a las 8 estás ya entregando resultados? A ver, esos del INE, que no me vengan con cuentos. Tú generas una app y en el momento que estás haciendo el conteo de votos, estás generando el resultado oficial. No necesitas ya un programa de resultados preliminares y tener gente, una burocracia para contar preliminarmente lo que ya tendrías que estar contando de manera definitiva. Yo me pregunto, con 11 asesores y con estos 360 millones de pesos, ¿no se han puesto a desarrollar un sistema informático
que te dé los resultados inmediatamente, el mismo día, no inmediatamente, pero el mismo día, 2 horas después, a las 8. Ya, ya sabíamos que Giorgia Meloni había ganado las elecciones. Mira, aquí en Brasil, yo seguí en tiempo real, a la hora de la comida, todavía ni cerraban, pero las encuestas de salida ya le daban el triunfo a Lula. Y cuando se cierran las casillas y empiezan los resultados a las 2 horas, Francia, España, Portugal, Austria, es lo mismo. Única excepción, porque están ultra subdesarrollados, son los Estados Unidos, donde los resultados te pueden tardar hasta 3 semanas, hasta un mes, nada más. Pero de ahí en fuera, pues muy mal. Qué bueno que me entrevistaste. Creo que la gente tiene que conocer este abuso. Es un verdadero abuso, es dinero público. Y tampoco cierro con lo que yo inicié el artículo. Mira, no solamente no son autónomos económicamente, sino tampoco lo son políticamente. Hoy vemos a un Lorenzo Córdoba, a un Ciro Murayama, que se han apropiado del Consejo. Pareciera ser que el Consejo del INE son 2 personas. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los otros 9 que ganan 4 millones de pesos al año con 11 asesores cada uno? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué no salen a ponerle un alto al señor Lorenzo Córdoba? A Lorenzo Córdoba lo vemos de amiguis con gente como Claudio X González, como periodistas chayoteros, con los partidos de Va por México. Así que tampoco nos vengan con cuentos que son autónomos ideológica y políticamente, porque está perfectamente estudiado en ciencias sociales que la neutralidad ideológica y política no existe. Hasta los más apolíticos son políticos, son conservadores del status quo, que no nada más tiene que ser de derecha. En la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, en muchos de estos países había conservadores a favor del status quo, que podríamos decir de izquierda. O sea, esta situación que la vemos es un árbitro, ahora sí que en términos futbolísticos o beisbolísticos o de básquetbol, árbitro vendido. Y yo agregaría corruptos. Doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia, sus datos. Manuel, pues que estés muy bien. Mira, estas tacitas expreso, no era una tazota como las de Julio Astillero. No, esta es una mini tacita. Pero mira, se me fue como agua. Y pues espero que haya sido útil para tu público. Y bueno, pues felicidades, Manuel. Ahí vas con vamos al 2º aniversario, ¿no? ¿Sale? Sí. Claro, te falta casi el año, ¿verdad? Pero de todas maneras. Ahí vamos, por ahí vamos, maestro. Órale, Doctor, pues. abrazo fraterno, cuídese mucho. Saludos y yo me voy a dar una conferencia. Nos vemos, pues. Rapidísimo, ¿en dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Sí, mira, Ángel Valderas, con el nombrecito aquí de la etiqueta, me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook y me encuentran en YouTube. Doctor, abrazo del tamaño de Querétaro. Estamos en contacto. Hasta luego, que estés muy bien. Es el doctor Ángel Valderas Puga hablando con nosotros sin máscaras en Los Reporteros MX.